Muy bien, pues muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, para algunos madrugada, para otros día del 25 y para los que están en Europa 26. El día de hoy tenemos una plática interesante, espero que sea interesante. No es nada nuevo, no es una investigación nueva, es más que nada refrendar algunas de las cosas que algunos de los participantes internacionales conocemos acerca de lo que es la historia postal y también definir esta área, porque yo lo traigo a colación y voy a exponerlo desde un inicio por una situación que se presenta en mi país, de la cual no es una cuestión de preocupación, es más una cuestión de ocupación, y para eso estamos haciendo esta plática. Voy a iniciar, me gustaría iniciar con el agradecimiento de siempre a mi oficina por el espacio, por la confianza que brinda en uno, y espero que la plática sea de su entero agrado. Nos encontramos en la biblioteca del Club Filatélico Querétaro, transmitiendo para mi oficina. Eh, la plática se deriva de una situación que apareció en uno de estos hoy muy populares espacios de venta en celulares a través de chats, en el cual se presentó una pieza, eh, digo, como toda buena red social, donde estás tú agrupado, se hacen comentarios y les presento la pieza que entró en polémica, ¿ok? Esta pieza. Lo que ocurrió con esta pieza fue, la presentan y viene la tormenta de halagos. ¡Wow! ¡Qué pieza tan preciosa! Envidiable, me gustaría tenerla en mi colección, son bien difíciles de encontrar circulados, ya saben, ¿no? Lo que hace que a veces esos chats sean muy satisfactorios. Únicamente puedo usar la palabra satisfactorios porque pues el que presenta recibe muchos halagos. Pero no faltaba el filatelista como yo, aguafiestas, que hago el comentario de, chicos, esta pieza es una pieza totalmente filatélica, armada, no tiene nada de real, es completamente ficticia. Entonces se viene una avalancha de, Mario es un villano, ¿cómo te atreves a decirlo? Pero veamos el contexto que está presentado en esta pieza, ¿vale? Esta pieza no es una pieza real, no es una pieza que haya circulado por muchos motivos. Y estos motivos se encuentran dentro del análisis de lo que es un estudio de historia postal, ¿ok? Cuando nosotros, ahorita que entremos de lleno a la plática, entendamos lo que es la parte de historia postal, vamos a comprender que no es el acumular cierto tipo de material, sino la forma en la que se estudia, ¿ok? ¿Por qué decimos que esta pieza es completamente armada? Porque de entrada tiene eh, una particularidad muy extraña. Lo que son los servicios de acuse de recibo, que está marcado con una AR, que lo vemos aquí, ¿perfecto? ¿Todos ven? Era un servicio que se contrataba en mostrador, un servicio que no podía pasar por la decisión de el remitente de decir, oye, envíala como acuse de recibo, gracias, nos vemos, ¿no? Llegaba uno al mostrador, pedía el acuse de recibo, se llenaba un formato, se pesaba la carta y se cobraba la tarifa. Y ahí es donde empieza la inconsistencia, porque no pueden, las piezas de acuse de recibo si no es imposible, es muy poco probable. ¿Qué tan poco probable? Puedo hablar de un 0.0001% de que ocurra que una pieza contratada con acuse de recibo esté tasada. ¿Por qué? Porque en mostrador, en lo que es el front desk, en donde está el servidor postal, iba a ser pesada esa carta y iba a ser cobrada con su efectivo registro, porque una pieza de acuse de registro primero tiene que llevar un número de registro, y
después tenía que cobrarse también el acuse de recibo que la misma persona en ventanilla tenía la obligación de decir cuánto es. Y por ese simple hecho se puede determinar que esta carta no es real, no es real. Y después viene otra parte que trae una parte de reclamado y después trae una parte de sucursal B de Correos Culiacán en la parte posterior y luego una firma ahí C5, domicilio insuficiente, cuando, pues si nosotros vemos la carta, trae en remitente un apartado postal y aquí un destinatario que si es o no es legible, que si estaba el número correcto o incorrecto, ya de entrada con la situación de el acuse de recibo y un tasado, nos descarta totalmente la posibilidad. Y también, ¿qué otra situación nos permite o nos evita o no nos permite darle la validez? Que el matasello no tiene una fecha. Nos decían inicialmente, oye, pero sí tiene por ahí marcado manuscrito 1970 y algo. Eso lo pudo haber puesto cualquiera. ¿Y por qué tenemos que ser así de tajantes? Que es ahí a donde vamos a terminar con esta plática. Porque la historia postal, ya en términos de estudio de la filatelia, es una de las áreas que más fuerte apoyan a lo que es el estudio de la historia como ciencia. Si hoy en día la filatelia tiene una formalidad muy grande, se encuentra a que la filatelia está considerada como una rama auxiliar de la historia. Por lo tanto, no permite imprecisiones, no permite, o permite el mínimo de imprecisiones, no permite ni siquiera podría decir las hipótesis, no permite los supuestos tan abiertos como pensar que, como creer que. Tiene que haber siempre un documento que lo avale, en este caso con las cuestiones del servicio postal, una fecha, un procedimiento que lo respalde. ¿Okay? Y entonces, ahora sí, vámonos a la parte que detonó esto. Una conversión chat, no vienen nombres, el de la derecha sí soy yo, el de que yo después de mencionar que esa pieza era filatélica, lo confirman, el que coloca la pieza dice, sí, estas piezas las armaba mi mentor en la filatelia, las ponía, pero es que si él no las hubiera armado, no hubieran existido. Y aquí es donde también se vuelve muy polémico. Después vienen otra serie de frases uno colecciona lo que quiere, uno colecciona como quiere. Y mi comentario inicial, que está a lo derecho, es sí, para coleccionar es válido también. Yo también colecciono de esa manera, tengo algunas piezas así, pero esto no permite el estudio formal de la filatelia mexicana, porque estamos hablando de una pieza de México. Y gran parte de la filatelia es el estudio de su servicio postal. ¿Ok? Entonces vienen una serie de comentarios que a mí me parecen ya un poco más alarmantes, porque habla del desconocimiento de lo que son nuestras áreas de filatelia como estudio, como pasatiempo, ¿no? Contestando, entonces no te refieres al estudio formal de la filatelia, sino al estudio formal de la historia postal. No son términos intercambiables. Honestamente nunca entendí a qué se refería. Después yo hago un comentario más. La filatelia como coleccionismo, todos aquí deben de estar totalmente de acuerdo, pues está bien juntar lo que quieran. Pero lo que le da formalidad a la filatelia, insisto, es el estudio. Un estudio si de historia postal, si de tradicional o de enteros postales, todo a final de cuentas es filatelia y se estudia. Y entonces viene un último comentario que dice, el objeto de estudio de la filatelia es el sello postal. Que lo hayan desvirtuado para cubrir otros campos de estudio es diferente. Y aquí es donde digo, creo que tenemos que hacer una plática que se publique en mi oficina porque no es posible que existan nuevas generaciones de filatelistas que crean que estudiar a profundidad piezas de nuestro país, de cualquiera del que existe, sea una forma de desvirtuar la filatelia. Esto ya es... Yo lo único que contesto al final, me parece muy atrevido el comentario de considerar que
que hacer estudios de esta manera es desvirtuar la filatelia, pero continuemos mejor con lo que puede darle forma a lo que es la historia postal. El objetivo de esta plática es entender a detalle en qué consiste la historia postal y tener recomendaciones para poder realizar una presentación de competencia. Vamos a ver ahí un par de puntos en los cuales podemos nosotros participar cuando hacemos estudios de historia postal. Pero primero vamos a entender qué es la palabra historia postal. Y la palabra historia postal no es la descripción de una carta, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Si yo colecciono sobres con un timbre y matasellados, esto no es historia postal. Al final, me gustaría ver todos sus comentarios, pero conforme vayamos desarrollando la plática van a entender por qué. Esto no es historia postal, ¿ok? ¿Por qué no un sobre con una estampilla y matasellado no es historia postal? No se puede decir que una colección de historia postal, o yo colecciono historia postal, cuando junto sobres, por el simple hecho de que a mí me gusten las estampillas en los sobres. No es posible, o sea, eso no es coleccionar historia postal. Pues tenemos que afirmar que tener el gusto por este tipo de piezas no es un ejercicio real de historia postal. Vamos a ver entonces qué es la historia postal. Nuevamente, el sobre por sí solo no es historia postal. La historia postal tiene un sentido de estudio relacionado a la operación del correo, ¿ok? Eso es lo que determina o hace el concepto de estudio de historia postal. Cómo funcionaba el correo. Y esto implica que nosotros debemos de conocer oficinas, tarifas, servicios, marcas postales aplicadas a cualquiera de estos servicios, las rutas que tenían, si existieron intervenciones de estos servicios, obviamente si hubo accidentes, y bueno, hasta llegar al punto de consignaciones autorizadas de manera legal de organismos privados para que puedan operar a la par del sistema de correos oficial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que construye el estudio de historia postal. Me regreso al anterior. No que yo junte sobres con estampillas. La parte de coleccionismo de historia postal implica todo lo que vemos aquí abajo. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros nos vamos al primer ejemplo que apareció, me gustaría que solamente con estas cinco puntos podamos entender si esta pieza es posible determinar que es una pieza para estudio de historia postal y si es una pieza real. E iniciamos con la primera. ¿De qué oficina era la salida de esta pieza? Ok, Culiacán, sí, se lee, pero ¿en qué fecha? ¿No? ¿Qué tarifa era la vigente? ¿Por qué estaba tasada? Porque no se cobró el registrado, porque no se cobró el acuse de recibo, pero ya viene nuevamente, si nosotros estamos estudiando procedimientos del servicio postal, una pieza registrada jamás iba sin ser pagada. Una pieza con acuse de recibo, que era el tercer pago, mucho menos podía ir sin el pago, porque este servicio se contrataba en frente de una persona que determinaba cuál era el costo. Y ellos mismos no podrían aceptar una carta que no iba pagada por anticipado, como todo el sistema de filatelia lo es. ¿Ok? Del servicio postal, perdón, antes de ser filatélico. ¿Cuál era la tarifa vigente? Habría que consultarla, pero ya tenemos una inconsistencia grande en cuanto a los protocolos. ¿Qué marcas postales fueron aplicadas? Uno reclamado, un no franqueado, en la parte posterior una sucursal B de correos en Culiacán, en la parte frontal un matasello de Culiacán sin fecha legible, colocada a mano la fecha tentativa a la que tendríamos que apegarnos al si es cierto o no, un número de registrado y sucursal Q de correos. Sucursal Q, sucursal O. Y tendríamos entonces que estar consultando
la documentación del correo, ya sea una guía postal, ya sea algún directorio del correo, donde nos diga cuáles eran las sucursales existentes en Culiacán, en Sinaloa, para poder nosotros determinar si esta pieza salió correctamente de la oficina que de la etiqueta marca. Pero viene otra cuestión también, es que no podemos consultarlo porque no tiene fecha. Y podríamos apegarnos a buscar la fecha de lo que era el entero postal. Sin embargo, el entero postal estuvo vigente por varios años. Entonces, no hay forma de darle certeza a un estudio y empieza a quebrantar todo lo que sería el apoyo que la filatelia puede dar a la historia como rama auxiliar. ¿Okay? Y por último, ¿qué ruta tomó? No hubo ninguna ruta, no hay ninguna marca, si es que fue intentado entregar primer aviso, segundo aviso, alguna otra marca que fuera mayor a simplemente C-5, domicilio insuficiente, que vemos en la parte posterior del lado izquierdo. ¿Ok? Esto es lo que determina prácticamente un buen estudio de historia postal. Antes de hacer todo ese estudio, es un entero postal circulado. Hasta ahí. Es una pieza de correo, sí, pero no había la posibilidad de terminar más estudio. ¿Vale? Todavía está un poquito incomprendido, pero vamos a ir sacando detalles que van a hacer que comprendamos todo. Si habláramos nosotros, esto es para aclarar cuál es la situación con este tipo de coleccionismo, si hablamos nosotros de las áreas de estudio de la filatelia, hablemos de tradicional, historia postal, enteros postales, hoy en día la experimental de tarjetas postales, vemos ejemplos en la parte de abajo, tenemos que entender algo. Tenemos que entender que dichas áreas de la filatelia no fueron preconcebidas, ¿ok? Todas ellas obtuvieron su nombre después de que existió una tendencia, en el caso de los filatelistas, por supuesto, por hacer ejercicios constantes y repetibles, sustentados en documentación vigente para la época de cada estudio. Cuando se dieron cuenta las personas agremiadas que había una constante en el estudio, una metodología, entonces decidieron nombrar la historia postal. ¿Okay? Lo mismo que está ocurriendo hoy en día, puedo dar como caso, en la clase experimental de tarjetas postales, porque han visto que las personas que están coleccionando tarjetas postales lo están haciendo de forma metódica, lo están haciendo de forma documentada, lo están haciendo de forma de manera formal. Entonces empieza a existir este tipo de estudios. No antes, ¿qué les parece si hablamos sobre esto? Vemos de dónde salen y le llamamos historia postal. Sí, hagámoslo. No, fue al revés. Primero hubo una tendencia de estudio, hubo un comportamiento de un grupo de agremiados que estudiaron de cierta manera y lo llevaron a que se denominara historia postal. ¿Okay? Cuando estos filatelistas comenzaron a hacer el estudio y lo plasmaron de manera ordenada y metódica, es como se puede llegar al nombre de cada una de las áreas, en este caso, insisto, historia postal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un grupo de filatelistas que decidió armar su colección basándose en ¿qué? Que a lo mejor iban a estudiar solamente los matasellos. Y después de estudiar constantemente los matasellos, determinaron que esa iba a ser la marcofilia y que los iban a estudiar por periodos y que los iban a estudiar por tipos y que los iban a estudiar por distritos, etc. ¿Okay? Entonces, ¿qué debemos de hacer a un lado? Debemos de hacer a un lado la creencia, que es realmente una creencia, de que a partir de una carta con ciertos rasgos se parte hacia un estudio social, geográfico, demográfico de la historia. Voy a poner un ejemplo. Nosotros como filatelistas, si estamos estudiando algo, lo estamos estudiando porque tenemos la curiosidad de conocer. Por lo tanto, no puede ser que una carta, que saquemos una carta y que digamos, oye, Guadalupe de los Reyes, Sinaloa, ¿qué habrá en Guadalupe de los Reyes, Sinaloa? Y entonces de ahí partamos hacia la parte social, demográfica y geográfica de esto. Y empecemos a hablar
diciendo, en Guadalupe de los Reyes había 5,000 personas en 1900X. Y había 2 parroquias. Y había una extensión en la cual se cultivaba. Y su economía se basaba en el río que pasaba por ahí. No lo podemos hacer porque no estamos haciendo un ejercicio de filatelia. En un ejercicio de filatelia, primero tenemos que delimitar nuestro estudio. Esto quiere decir, voy a estudiar el área de Sinaloa. Y al momento de que estudio el área de Sinaloa, veo que hay cierto número de municipios o cierto número de ciudades, y antes de proceder al estudio, tendría que estar investigando todo eso que en el caso anterior vimos que se lleva de una carta. No, es al revés. Primero debemos de conocer qué había desde la parte social, geográfica y demográfica, y después debemos de pasar a la parte que nos distingue como filatelistas, que es consultar en todo lo que era la documentación del correo para saber cuáles eran las oficinas que existían, porque el hecho de que existieran 30 municipios no quiere decir que existieran 30 oficinas. Podrían haber sido una oficina general, sucursales, n número de clasificaciones que el mismo correo puede dar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una carta no es motivo de estudiar qué estaba pasando en ese momento, al menos no en la filatelia. En la filatelia, nosotros tendríamos que entender el contexto social, geográfico y demográfico, y esto sirve para entender la operación del sistema postal en ese momento. ¿Okay? Lo cual nos llevaría al estudio de piezas postales. Por ejemplo, en México tuvimos una intervención de Estados Unidos donde se tomó el puerto de Veracruz. Eso es histórico, eso ya está escrito. Agarras un libro de texto de primaria, de educación básica, y vas a encontrar la información. Quiere decir que no puedes tú encontrar la pieza y decir, Veracruz, México, Estados Unidos, ¿cómo? ¿Qué habrá ocurrido? No, eso no puede pasar. Tú tienes que tener la parte del contexto social, demográfico y geográfico para poder decir qué habrá ocurrido en el servicio postal. Y entonces poder identificar las piezas en las que ocurrió ese momento. Y poder ver que había prácticamente una toma, que hubo N actividades que no están a discusión ahorita. Vamos a ver de nuevo entonces qué es lo que estaba ocurriendo o cómo deberíamos de empezar este inicio para generar historia postal y no terminar con los comentarios como se ven en el lado derecho. Primero nosotros debemos de conocer qué estaba pasando en Veracruz en 1914 y a partir de ahí poder entonces encontrar las piezas que postalmente hablan de ese evento, ¿ok? Porque la pieza no descubrió el evento mismo creó que el sistema postal tuviera una modificación que nos llevara a la pieza que vemos abajo. Entonces, volvámoslo a repetir. El evento mismo de la toma de Veracruz nos lleva a que el sistema postal se alterara y emitiera este tipo de piezas. ¿Estamos correctos? ¿En lo correcto? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros no estamos haciendo un estudio correcto de historia postal, lo que vamos a tener es comentarios como el del lado derecho, que aparece por supuesto en una red social y que no habría que tomarlo muy en cuenta, en la cual dice, en 1914, en Veracruz, cuando el envío gringo era como local. Es un comentario que vamos, no puede venir de un filatelista, por supuesto, no viene nombre, no viene de un filatelista, viene una persona que encontró la carta y que se le ocurrió hacer un comentario con un desconocimiento total. ¿Ok? Entonces creo que esto le va dando forma al primer comentario. O sea, primero debemos de conocer qué estaba ocurriendo históricamente para después poder pasar a identificar las piezas que se circularon por este tipo de intervenciones o por el tipo de momentum que estaba viviendo la historia en el correo. ¿Y por qué en el correo? Porque estaríamos coleccionando entonces ahora sí historia postal. Ahora, es importante saber que cuando nosotros hablamos de historia postal, existen dos momentos en los que el filatelista se puede enfocar. El primero es el estudio del servicio postal
como apoyo de herramienta a la historia, ¿ok? Ese momento, en ese estudio, nosotros sí tenemos que documentarnos, tenemos que hacer todo nuestro procedimiento exactamente igual que como lo mostramos, conocer el contexto, ver en qué oficinas estaban involucradas en ese punto y hacer toda nuestra documentación para apoyar lo que la historia dice, ¿ok? Y el segundo momento es en el que nosotros, como filatelistas, hacemos que ese estudio sea sometido a una evaluación, una competencia, lo que nosotros llamamos exhibiciones mundiales y lo que está ocurriendo en este momento en Essen, ¿ok? En Alemania. Nosotros, obviamente, nos vamos a enfocar en la parte de competencia. Es la parte que como filatelista yo siempre he dicho, nosotros podemos coleccionar como queramos, podemos coleccionar las piezas en las condiciones que nosotros queramos. Pero cuando vamos a competir tenemos que apegarnos a un reglamento. Y ese reglamento va a ponernos a prueba qué tan profundo podemos hacer nuestros estudios. Y para la FIP, para la Federación Internacional de Filatelia, existen 3 áreas en las que podemos desenvolvernos en materia de historia postal. La primera es lo que es la historia postal, tal cual. La segunda es la marcofilia. Y la tercera es el área de estudios históricos, sociales y estudios especiales. ¿Ok? Todas estas tienen su regulación, las cuales definen qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Se encuentran en la página que ahí está colocada, la pueden consultar, están públicas, están en inglés. Yo prefiero siempre que consultemos la parte en inglés y evitemos un poco las traducciones porque pueden estar sujetas a interpretaciones o a cuestiones de traducción más para Latinoamérica, cuando una palabra para nosotros significa algo, para nuestros amigos de Sudamérica, específico algún país, no sé, puede tener otra interpretación, ¿no? Lo mismo pasa simplemente con términos o con la jerga que nosotros estamos utilizando en el lenguaje, cuando decimos en México timbres, y cuando oímos la palabra sello, nos llega a crear confusión, porque para nosotros el contexto, nuestro lenguaje, un sello es lo que se aplica y es lo que muchos en Sudamérica entenderían como matasello. ¿Okay? Entonces, es por eso que yo prefiero que nos vayamos a la parte de inglés y no dejemos abierto a algunas interpretaciones. Y bueno, estos reglamentos que nos dicen qué no podemos hacer, dejan abierta a la creatividad, ingenio e interés del filatelista el área de estudio y la forma de presentarlo. El guideline solamente es una guía y no es un manual, no es un instructivo inflexible. Entonces, recordemos eso, que los guidelines solamente son una guía y no son instructivos inflexibles. Nosotros tenemos la posibilidad de estudiar, profundizar y hacer lo más que podamos con las herramientas que nos brindan. ¿Ok? Para la historia postal voy a generalizarlo en tres puntos importantes de estudio. La importancia está primero en el periodo, el cual se debe delimitar principalmente a años comprendidos de este. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que nosotros podríamos hablar de México en su introducción a la Unión Postal Universal, lo cual quiere decir que podríamos estar hablando de la primera emisión de sellos que se utilizó para el pago de nuestra correspondencia cuando ya fue México parte de la Unión Postal Universal. ¿Okay? Ya estamos delimitando un periodo y ya sabemos entonces qué estampillas vamos a ver plasmadas en un estudio de historia postal. Y bueno, como estamos hablando de historia postal, también tenemos que entender que la regulación es exactamente la de ese momento. Otro de los puntos que también son importantes es, como mencionaba, la emisión y su combinación de portes, porque no nada más es hablar del pago de primera clase. ¿Okay? Para cuando México entró o ha estado en diferentes etapas, no nada más cuando entró en la Unión Postal Universal, existieron siempre primera clase, segunda clase, vamos, y todo eso se tiene que estudiar, ¿ok? Se tiene que determinar. Entonces, esta emisión tiene combinaciones para las tarifas
y estas tarifas están reguladas a lo que fue la vigencia en el periodo de estudio. También otra de las cosas que se debe de estudiar en la historia postal es la ruta, la cual está también plasmada en manuales del correo. Deben de ser las rutas oficiales o determinadas para las operaciones de los correos, y en su defecto las alternas por intervenciones o sucesos que delimitaban el uso de estas. Por ejemplo, en México, cuando tuvimos nuestra guerra civil, nuestra guerra de revolución en 1910, muchas de las rutas que actualmente se utilizaban de forma postal, principalmente los transportes por ferrocarriles, fueron intervenidos. Entonces nosotros, si estamos involucrados en esa parte, tenemos que ver los comunicados que se plasmaban muy bien en los indicadores postales de esos años. Podemos hablar desde el 13 al 16, donde decía qué ruta se abrió, qué ruta se cerró porque estaba intervenida y no tenía operación, y ahí podemos entonces determinar cuáles piezas son verdaderamente de estudio y cuáles piezas son armadas, porque no podía haber algunas piezas que hubo piezas o periodos en los que no salieron de las oficinas. No lo podríamos entender si no tenemos esa documentación a la mano, o tendríamos un estudio que más que estudios serían planteamientos hipotéticos o un montón de creos y un montón de pienso que, cuando la aseveración en estudio de historia postal debe de ser: esta ruta cambió por la intervención de tal fecha a tal fecha. Y eso es lo que le daría la validez a nuestro estudio. ¿Ok? Para eso, pues les menciono, tenemos que apoyarnos en todo lo que son los documentos del correo. Cartas postales, que eran los mapas con rutas. Hay de muchos años, están viendo una de 1904 y después están viendo una de 1960 y algo, que es la blanca del medio. Tendríamos que ver cuáles eran las regulaciones de los departamentos de estafeta, cuáles eran las líneas de ferrocarril que transportaban, cuáles eran los pesos, cuándo operaron, cuáles eran las salidas, etcétera. ¿Okay? Y una de las cosas que en este proceso de estudio de historia postal no se puede hacer es estudiar algo, por ejemplo, una pieza de 1923 apoyada en una regulación de una guía postal de 1953. ¿Por qué? Porque no eran las condiciones iguales. Cada vez que se emitía una guía postal traía mejoras o enmiendas o desactualizaciones de servicios, incrementos de pagos, eliminación de procesos en el servicio, que si se matasellaba, que si no se matasellaba, qué requería. Entonces tiene que apegarse a lo que es la regulación de las guías o los instructivos vigentes para esas piezas. Hago el comercial. En la biblioteca del Club Filatélico Querétaro tenemos mucha documentación de manera original, que se puede consultar y que está abierta a todos los filatelistas del país. Otra de las áreas que estábamos mencionando es la de marcofilia, que menciono, hay que enfocarnos en este caso en las marcas postales. También se debe de considerar el periodo en el que fueron aplicadas, las diferencias y aportaciones que demuestren el estudio. Por ejemplo, hay en el mismo año, en la misma oficina, había 2 o 3 canceladores vigentes que se aplicaban. Unos podían traer eslogans, otros no podían traerlo, y eso es lo que se estudia en la parte de marcofilia. También, bueno, igual que en el anterior, se debe definir un periodo, porque si no, decir estudio de un siglo de marcas postales de la Ciudad de México, no hablaríamos de todo y al mismo tiempo hablaríamos de nada. ¿Ok? También debemos de entender los servicios a los cuales se aplicaban estas marcas de tránsito o estas marcas de recibido o las marcas de accidentes, de retrasos. Vamos, todo eso en marcofilia se puede estudiar, ¿no? Yo pongo aquí un ejemplo de lo que fue mi participación hace 4 años en China, en Wuhan, de una colección de historia postal de marcofilia especializada en
franqueos mecánicos. ¿Okay? Son marcas postales, estamos hablando de cómo fueron aplicadas, tiene que tener su estudio, tiene su sustento, entonces podemos hacer un estudio de historia postal en marco FIT. Y por último, la parte de estudio histórico, social y de estudios especiales, que deben pues, considerar un par de elementos adicionales. En estos tiene que ver mucho el estudio de un evento social en específico, o un momento histórico, y se apoyará de lo que es la influencia o tendrá impacto, por ejemplo, los remitentes, las empresas de donde salía la correspondencia, las ciudades que estuvieron involucradas en dichos eventos y, por supuesto, la correspondencia de la época y del periodo. Tenemos aquí en mi oficina a Fernando Prato, que es un especialista, recomiendo que vean sus pláticas, porque gran parte de lo que él hace es este estudio de historia postal en esta área. También en la parte de estudios de historia social y de estudios especiales, hay un factor interesante, que es que se permitirá la introducción de algunos documentos para entender los contextos y las acciones tomadas en el momento. Y esto validan estrictamente el desarrollo de la colección. Mientras que en la parte de historia postal nos tenemos que enfocar mucho a la parte de las marcas postales, las líneas, incluso todavía en historia postal se tolera, pero no es un requisito, que a lo mejor en un estudio de envíos de México a Europa se coloque una tarjeta postal fotográfica donde viene el vapor tal. ¿Okay? ¿Qué ayuda? Igual que en estos casos, valida un poco o le da formalidad a que se conozca el medio por el cual se transportaba esa pieza a Europa. Sin embargo, no es que sea un requisito. ¿Okay? Si tenemos el estudio, tenemos la documentación adecuada, sabemos las salidas, los vapores, no hay necesidad de poner una fotografía del vapor. En el caso de este tipo de estudios, sí ayuda bastante la documentación que podamos encontrar. Por ejemplo, veamos los casos de Fernando Prato, creo que son los mejores. Si tenemos algún documento donde se habla que se va a sitiar una ciudad, ese documento se puede poner y se puede entonces hacer referencia a por qué no hay cartas en ese periodo, o por qué hay cartas intervenidas, o por qué las cartas fueron enviadas de manera privada y no a través de los servicios postales. Vamos, hay cantidad de alternativas que pueden aparecer ahí. También, bueno, es importante que ya conociendo estas tres áreas, conozcamos el material que por sus condiciones no tienen posibilidad de ser parte de un estudio y mucho menos de ser exhibidos en una competencia. ¿Y por qué digo mucho menos de ser exhibidos en una competencia? Porque las competencias, yo lo podría poner igual, es como ir a los Juegos Olímpicos. No vas con tus peores jugadores, no vas con los jugadores que no destacan, no agarras al primero que encuentras, vas con lo mejor de lo mejor. ¿Okay? Y esos atletas que van con lo mejor de lo mejor, no van con su jersey de entrenamiento, no van con sus tenis que les gustan, van con tenis reglamentarios, van con el uniforme oficial, no van con la raqueta más barata, van con la raqueta con las mejor diseño, más versátil, más ergonómicamente posible. Así es exactamente igual cuando nosotros hablamos de competencia en historia postal. No todo el material es apto para ser exhibido. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las cartas que no están de acuerdo a los protocolos postales. Acabamos de ver un caso, ¿cierto? Otra es las cartas que no tengan identificada la ruta postal o el destinatario. También vimos un caso, una carta que solamente trae un matasello y un destinatario. ¿Sirven para estudiarse? Sí, pero en el mínimo de profundidad. Entonces, ¿qué van a ir a mostrar en las Olimpiadas? Pues absolutamente nada, ¿no? También cartas que no tengan portes correctos o estampillas del periodo, excepto con algunas que podríamos llamar usos extemporáneos,
los cuales pues, se pueden comprobar con legalidad a través de decretos o comunicados o leyendas oficiales por parte del correo. Pero regularmente cuando vemos hoy en día podemos encontrar piezas en México muy filatélicas que traen estampillas de 1980 y que pues obviamente ya no están vigentes para el pago de, si bien no están desmonetizadas, ya no se pueden utilizar porque no estarían cumpliendo ni siquiera con el porte actual. Este es uno de los casos que mencionaba, no hay una cancelación legible, no hay la posibilidad de saber dónde está o en qué momento salió, cuál fue la fecha adecuada para poder hacer un rastreo tal vez en documentación. Es imposible. Otra de las cosas que no sirven para el estudio de historia postal, fragmentos, cartas con matasellos no legibles, cartas no con estampillas faltantes, cartas filatélicas con portes excedidos que son evidentemente colocados para fines comerciales o para uso meramente filatélico, ¿no? Vemos una carta arriba que está matasellada muy mal y no trae ni destinatario ni trae remitente. ¿Puede servir para historia postal? No. Alguien me va a decir, sí, pero es que mira, son 5 centavos y era el porte correcto en ese momento y salió de tal ciudad. Sí, pero ¿a dónde iba? Esto no puede ser introducido en un estudio de historia postal. Un fragmento, como el del lado derecho, vemos que trae un servicio postal ambulante, vemos que es legible la fecha, vemos que es legible el servicio 403. Ok, pero ¿a dónde iba? ¿De dónde salió? ¿Por qué tomó el servicio ambulante? No es posible tampoco. O una carta como la que se ve abajo de un entero postal que no trae ni un matasello, pero trae un destinatario que diga, no, sí, 10 centavos era el porte correcto, seguro está viajó a Estados Unidos. No es posible. No es posible tener este tipo de piezas en colecciones que van a competir y mucho menos a las grandes ligas, ¿no? A eventos SPIN. Vamos a hacer una conclusión y vamos a empezar a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y la conclusión es que el estudio de historia postal, tal cual como lo conocemos, es estricto. Y es estricto porque la historia como ciencia, a pesar de ser inexacta, porque es una ciencia inexacta el estudio de la historia, busca minimizar su margen de error apegándose a la realidad de los hechos sustentada en documentos que lo avalen. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos también que hacer estudios de historia postal completamente apegados a lo que tenemos como regulación vigente. No se puede justificar que, es que mira, mi amigo, esta carta está aquí, no se lee el porte, no se ve a dónde iba dirigida, pero está aquí porque es rarísima. ¿Habrá casos? Sí, pero no son casos en los cuales no se puede encontrar una pieza igual, ¿no? Y en la mayoría de las situaciones, al menos en México, sí las hay y el hecho está de que hay grandes filatelistas en asociaciones como MEPSI en Estados Unidos que han logrado generar estudios enormes, con piezas de muchísima calidad y que hoy en día todavía se pueden hacer estudios de esa magnitud y de ese tipo, pero haciendo una selección en particular. Me voy a tener que remitir e invitarlos a que vean una plática que también di en mi oficina, que hablaba de tradicional, en la cual considero que el montaje es la conclusión del estudio que hagamos nosotros previamente, y en la cual asevero que no todas las piezas que nos lleguen a nuestras manos son necesariamente o estrictamente piezas que van directamente a una colección de exhibición. En la exhibición tenemos que hacer la mejor selección, tenemos que depurar, tenemos que poner lo que realmente es raro, y en eso entran algunas otras consideraciones que veremos, que podemos platicar ahorita en la parte de las preguntas. Muchas gracias. Espero que les haya agradado la plática. No son muchos ejemplos los que doy porque sé que a lo mejor tienen ejemplos ustedes que pueden derivarse de esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesante tu presentación el día de hoy.
Gracias. Si alguno de ustedes tiene preguntas o comentarios, pero Pablo, estás en mute. No sé si me escuchas ahí. Ahora sí, perfecto. Correcto. Ok. Gracias. Gracias a ustedes, Mario. Felicitaciones. Una Gracias. linda charla para conocer lo que es historia postal, que en mi caso personal no le conozco. Una pregunta sobre el tema estudios especiales. La pregunta es si específicamente es parte de historia postal o puede aplicarse en otras categorías. ¿Por qué me pregunto? En una exposición nacional que hicimos en Cuenca en el Ecuador, en el año 2019, antes de la pandemia, hubo una colección temática. No voy a la calidad de la colección, buena o mala, no importa. Le pusieron Vermeil grande, le dieron de premio, o sea, háganse la idea. Pero algo pasó en los jurados y dijeron que no clasificaba como temática, pero tiene Vermeil grande. Y le pusieron en la categoría estudios especiales. ¿Cuál fue la situación de esa colección? Que si era una temática de una determinada calidad y le pasaron a estudios especiales, ya no cumplía para esa categoría. Incluso quedó como, no sé si está bien decirles, como condicionada esa colección a mejorar su calidad, su contenido, para presentarse en una nueva. De lo contrario, la colección es eliminada. Eso es lo que nos sucedió acá. Ahora, precisamente por eso te pregunto el concepto, si nos puedes ampliar un poquito más el tema de este estudio especial. Por favor, y te felicito nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, específicamente estudios especiales es una subclase de historia postal. ¿Por qué pudo haberse enviado una temática a estudios especiales? La razón es posiblemente tuviera más elementos que contextualizan un hecho histórico que lo que podría ser un desarrollo en forma de una colección temática en la cual se abordan un tema y se va ramificando hacia otras áreas. Habría que ver la colección. Lo primero sí es exclusivamente una rama de historia postal. Y tendríamos que ver estrictamente la colección para poder definir por qué se clasificó como tal. Espero que pues esos breves comentarios te puedan ayudar, porque Sí, muchas gracias. es difícil hacer comentarios sin ver la colección tal cual. Rafael. Mario, gracias, muy buena. Muy interesante y podría ser también controversial en algún sentido para mucha gente, pero una de las preguntas es, ¿quiere decir que ahora mismo si usamos esa definición, casi todo el correo que se usa aquí no sería clasificado como historia postal porque solamente es cancelado por máquina y no tiene marcas de tránsito por lo general? Y muchas de ellas, aunque hayan circulado a mí, ni las cancelan aquí. Y el cartero las cancela como un marker cuando llegan al buzón mío a veces. Nada de eso se puede considerar ser historia postal, aunque yo sé que hayan circulado, porque me llegaron a mí en el correo. Sí, sí se puede. Tendríamos que estar considerando que ya estaría en el área de filatelia moderna. Recordemos que prácticamente de cuando yo nací a la fecha, todo lo que circule por el correo tendría que canalizarse directamente a filatelia moderna. Y el tratamiento en la parte de filatelia moderna
específico para historia postal sigue siendo el mismo, independientemente de que si trae o no una marca aplicada, el correo sigue teniendo sus rutas y sigue teniendo sus líneas. Entonces, una pieza que para empezar muestra la evidencia, a lo mejor tal vez no con un matasello, que sería lo ideal, pero se puede hacer incluso con franqueos mecánicos, con etiquetas, se pueden hacer estudios de historia postal. Tendrían que estar sujetos al mismo tipo de estudio. Portes. ¿Por qué la gran variedad de portes en una filatelia moderna? Porque las balanzas y las máquinas de etiquetado permiten hacer una clasificación de su precio por el precio de una manera muy exacta. Lo que antes teníamos en una carta de 20 gramos que pagaba, no sé, en México es ejemplo, $1.50, hoy en día la pesan y dicen no no son hasta 20 gramos, son o no son hasta 40 gramos, son 37 gramos, entonces va a pagar específicamente lo de 37 gramos y en una etiqueta sale ridículamente ese porte, ¿no? En el correo están regulados esos portes. Es posible obtenerlas. Entonces, de ahí puedo mostrarles posiblemente, sí puedo mostrarles, un tabulador de México. El de este año, en particular, yo trato de ir al correo y a veces pegan un cartel con todo lo que son las tarifas. Yo trato de ir tomarle foto y si es posible obtener una pieza o algún impreso, mucho mejor. Y lo que hago es lo voy teniendo como un histórico para ver cómo se desenvuelve y por supuesto que las piezas modernas de México las puedo ir explicando en base a esto. Denme oportunidad de encontrar la imagen, es breve, las tengo a la mano y se las muestro. De momento, pues te digo, la respuesta es sí se pueden estudiar, no entran directamente a historia postal, entran a filatelia moderna, pero el tratamiento prácticamente sería bajo los mismos estándares. Por ejemplo, mira esto. Esto llegó ayer. Sellos antiguos y, ¿cómo se dice? Que ya todavía valen, pero fueron sellos de los años 70. Claro. Y es comercial, es filatélico comercial, porque me mandaron cosas filatélicas, pero por ejemplo, eso no se podría usar en una... No, sí se pueden usar. Sí, La definitivamente se pueden cerca usar. más marca que tiene es esta que se le pone abajo para coger el zip code, pero no. No, pero sí, definitivamente sí es posible estudiarlos y es posible hacer un buen estudio. Creo que hay un reto muy grande en la parte de filatelia moderna. Una de ellas, el primero que hay que tratar de alcanzar es que exista una buena difusión de la regulación de cómo exhibir, porque ya la hay. Nada más nos falta que todos estemos enterados. Para eso, definitivamente las federaciones tienen que trabajar con sus delegados. No hay de otra. O sea, los delegados de las comisiones en la FIP tienen que hacer su chamba promoviendo, haciendo pláticas, presentando el reglamento, diciendo cómo es que se debe de estudiar, presentar, cuáles son los sí, cuáles son los no de todo eso. Ok. Les voy a compartir la pantalla. Les voy a dar un ejemplo de lo que se puede hacer. Compartir. Ok. Esto que ven son las tarifas que en el Correo de México están vigentes. ¿Vale? Aquí podemos ver que existen, estas son cartas y tarjetas postales. Obviamente,
tarifa, su impuesto, y este es el total. Eliminemos el impuesto porque realmente esto es meramente para deducciones, cuando le pedimos una factura al correo y al final de cuentas, aunque no le pidas factura, te van a cobrar el total. De 20 hasta 40 gramos son 7.50, de 40 a 60 son 9, de 60 a 80 son 10, pero cuando nosotros enviamos una carta y es pesada en las básculas digitales y se imprime una etiqueta, puede ser que nuestro porte diga 11.50 en lugar de 10 o en lugar de 2.50. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de esa tarifa, tendríamos que utilizar estos dos rangos y explicar. El porte de 11.50 se encuentra en una carta que su peso estaba entre y ponerlo tal cual. ¿Podemos pesar la carta? No. Realmente es una complicación que nos pone el servicio postal a los que hacemos estudios de historia postal. ¿Por qué? Porque los tabuladores están definidos en base a rangos, pero el mismo servicio postal no los respeta o no los pone así porque los sistemas de peso y cotización los dan de manera muy precisa. ¿Ok? Entonces, pero tenemos ese rango. Entonces, es cierto, es muy difícil porque, insisto, yo he enviado cartas que pesarán alrededor de 90 gramos y no pago los 12.50, estoy pagando a lo mejor 13. Y se encuentra prácticamente en ese procedimiento digital que hay actualmente. Como no tenemos la precisión o la exactitud, tendríamos que explicarlo de la manera que se ve. Ahora, también aquí tenemos esta parte que son impresos, que yo también la tomo porque hay algunas tarifas que en México y en el mundo son muy confusas. Platicaba con un buen amigo de Puebla, que me decía: Mario, mira, esta carta no corresponde a la primera clase, es que la primera clase la colecciona, la clasifica el libro tal en estudios de revolución, que debe de ser tanto y trae tanto. Y le digo: oye, pero ¿y por qué solamente estás revisando primera clase? Aún con nuestra revolución tuvimos segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Y las tarifas a veces entran en ese tipo de clasificaciones. Oye, pero esta carta está ahora, pero abajo del precio de primera clase. Sí, porque puede ser que haya sido manejado como correspondencia abierta y no pagaba el porte de primera clase. Y gran parte de las tarifas que yo he podido ver en algunos estudios que hablan de inflación en el periodo revolucionario, ni siquiera están hablando realmente de inflación, están hablando de portes que ellos ponen como primera clase y que realmente corresponden a otras clases pagadas porque pudieron haber sido cartas que están más pesadas, que traían impresos, que traían y pagaron una tarifa que no correspondía a la primera clase. ¿Okay? Es difícil entenderlo si nada más vemos las tarifas de primera clase. Tenemos que abrir el abanico de todas las demás clases, que se complica y que entonces muchos de nosotros dicen: mejor todo lo meto en primera clase y pongo que hay anomalías, supongo que hay sobretasas, supongo que hay... Y entonces queda algo que para la gente que estamos estudiando estos procesos de tarifas, pues están completamente equivocados. Todo tiene explicación, señor Rafa. Todo tiene la posibilidad de estudiarse y justificarse, al menos en un rango de un sustento entendible. No muy preciso, pero sí entendible. Sí. Carlos, Felicitaciones, Mario. Mira, una pregunta. Una colección de marcas postales tipo buzones y carteros, ¿dónde la pondrías? Porque esa no voy a estudiar rutas. Es a final de cuentas historia postal en marcofilia. Y esa no incluye ¿cómo se llama? Historia de rutas. O sea, no aplica el concepto de rutas. Mira, ahí es donde me voy a ir me voy a revisar la presentación, me dicen si la ven.
Ah, Viene. ¿sí la ven? No. No sé, se perdió. Ok, un segundo. Ok, creo que me voy a tener que ir a... Va, listo. Me voy a Ahora ir sí. a la parte de los reglamentos. Y aquí lo dejo. Aquí. Aquí yo pongo una nota muy importante que es en la parte de abajo, es que las regulaciones nos dicen qué no hacer, pero todo lo que no esté en el qué no hacer, lo podemos hacer y lo podemos utilizar de forma creativa. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a presentar, tal vez no debería de presentarlo, pero creo que puede ser un buen ejemplo. ¿Puedes entrar en la tarifa poniendo cancelaciones de buzones? Sí, porque no te dice que no lo puedas poner. ¿Puedes poner las rutas? Sí, porque la regulación no te dice que no lo puedas poner. Lo que sí te dice es que si tú estás estudiando marcas postales, debes de tener una congruencia en todo el estudio con respecto a las marcas postales. Entonces me voy a ir al ejemplo que posiblemente pueda ayudar a que se entienda lo que Carlos está tratando de hacer. Ok, les comparto nuevamente pantalla. Esta es mi colección. Es una colección de marco porque no me da para más. Yo estudio una marca postal de entrega. Es una marca postal de recibido. ¿Ok? Es la que traía la marca de clima. Por ahí di una plática, pero bueno, este es mi estudio ya más en concreto. ¿Por qué yo no puedo estudiar tarifas? No puedo estudiarlas porque estas marcas no eran matasellos, no cancelaban o no anulaban las estampillas. Estas eran una marca de recibido que no tenía nada que ver con el porte que se pagaba. ¿Ok? ¿Qué si yo trato de meter? Por ejemplo, es calendarizar mayo, por ejemplo. Yo estoy poniendo en las cancelaciones de mayo las que están apareciendo, los días. ¿Ok? Y entonces si yo me voy al mes de mayo, veo que van apareciendo. O sea, aquí están las primeras 3 de mayo y las voy dejando plasmadas en este calendario. Este calendario lo coloco yo porque, como lo menciono, o sea, nunca dice que no puedes poner este tipo de apoyos. La regulación no dice que no lo puedes colocar. Entonces entra la parte de creatividad del filatelista y lo coloco y entonces sirve como una guía de fechas. ¿Ok? No puedo yo en este caso estudiar las tarifas, porque como era una marca de recibido, podía ser una entrega nacional o una entrega internacional. La parte de aquí abajo vemos que viene de Estados Unidos y en la parte de aquí arriba es una salida de Chihuahua. Y ambas, al haber llegado a la Ciudad de México, tienen su cancelación de recibir. Entonces, en este caso no. Pero si tú quisieras, o si yo quisiera, lo podría poner. ¿Qué tanto aporta a la colección? No mucho. Lo que sí coloco es las piezas completas para demostrar que sí estuvieron circuladas, que no es una cancelación de favor, que no es una cancelación en un sobre que no trae ni destinatario ni remitente. O sea, ese tipo de cuestiones sí están reguladas, sí está más apegado al reglamento. ¿Qué? Entonces, ¿necesitas poner la tarifa? No estrictamente,
¿La puedes colocar? Sí. ¿Cuánto pueda aportar para el estudio? Posiblemente no mucho. Valdría la pena hacer estudio más profundo en esos buzones, cuándo circular, en cuánto estuvieron vigentes, por qué se ponían, si había horarios, porque por ejemplo en estas cartas de el clima que yo estudio, se supone que debía de estar vigente en todo momento la máquina para colocarse en toda la correspondencia que entrara a la Ciudad de México y fuera a entregarse. Sin embargo, la máquina no se daba abasto porque la cantidad de cartas que entraba a la Ciudad de México era enorme. Entonces, muchas de las cartas que podían ser entregadas entre 1903 y 1904, pues no traen estrictamente una cancelación del clima. Entonces, eso lo puedes tal vez explicar también la cuestión de buzones. No sé, hay mucho, como ponían en la presentación. Aquí ya cuando tienes tú un estudio formal, ya la limitante podría ser la creatividad del filatelista. O sea, puedes explotar, mientras no te diga el reglamento que no, todo lo demás lo puedes explotar al máximo. Sí, perfecto. Gracias, Mario. No, de nada, Carlos. ¿La voy yo? Mario, muy interesante. Una consulta con relación a esa primera pieza que nos mostraste. Solo por curiosidad, ¿se vendió? No, no se vendió. No quiero entrar como en detalles de... Ah, ok. No, está bien. No quiero comprometer, o sea. No me comprometo, no me comprometo. Es más que nada yo voy a dar mi opinión, no es que... Pero muchos comerciantes ponen este tipo de piezas que pueden verse muy atractivas para crear la ilusión de que el que te está vendiendo es un gran estudioso. ¿Okay? Te dan la ilusión. Al final de cuentas, toda la conversación, la misma persona que colocó la pieza termina diciendo por todos los comentarios que van saliendo que sí, que es una pieza armada por una persona que se dedicaba a eso. Pero lo que se busca, creo, es impactar y tener la atención de, a lo mejor, de personas que están iniciando en la filatelia, ¿no? Que honestamente tú ves la pieza, sí, se ve una pieza bonita, pareciera que trae muchas marcas, se ve en forma, y posiblemente te la puedan vender carísima porque los enteros postales de la red de México Exporta sí tienen cierto grado de dificultad para encontrarse circulados. Posiblemente estés encontrando uno de cada 20 circulados. La mayoría están nuevos. Además hay, en las leyendas de abajo, en la de Colección de Timbres Postales de México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Correos, que es la abreviatura que hay aquí, y esta forma tiene un valor adicional de 20 centavos. O sea, tú pagabas $1 por este interpostal. Perdón. Hay variantes. Entonces, si tú quisieras tener todas las variantes circuladas, sí hablas de un reto verdadero para coleccionarlos. Muy interesante. Oye. Algo que me gustó mucho que mencionaras es todo el estudio que tiene que ir con una pieza, no solo, o sea, no solo decir lo que es obvio en el sobre. Voy a poner de ejemplo, y creo que, bueno, yo hablé de esta pieza en una charla que di anteriormente, y después toda la información que apareció después para apoyar el sobre, que si lo mirabas por sí solo, podías interpretarlo de una manera, pero cuando investigas, déjame ver, voy a compartir. Gracias. Ok, digamos.
No, voy a mostrarles perdón, el frente del sobre. El frente del sobre es un sobre de mi colección de vuelos, que no tienen nada extraordinario. Y la explicación de eso se entiende sola. Pero cuando le dabas vuelta, tenía esta bonita ilustración de las rutas y, como yo comenté una vez en una charla, si uno se basaba en este dibujito de la propia aerolínea, uno podía asumir que la ruta Tegucigalpa-Nueva Orleans era directa, sin ninguna escala. En cambio, la Tegucigalpa-Miami, uno nota que hay una parada en La Habana. Entonces, si tú lo ves así, si uno lo ve así, uno puede asumir y describir que había una ruta Nueva Orleans sin escalas. El problema, bueno, no problema, lo bonito fue encontrar, después de mucho investigar, uno puede también encontrar los itinerarios. En el caso mío de Aerofilatelia, uno encuentra los itinerarios y hay que empezar a buscar. Bueno, aquí está la ruta Nueva Orleans y uno sigue el itinerario, el horario aquí, donde está con el número, está la manito, hasta llegar a Tegucigalpa, que está toda la ruta. Esa es una. O la otra, bueno, tuve la suerte de encontrar este periódico, no sé si se ve el periódico de la compañía, donde menciona aquí a la derecha toda la información y por aquí está lo de las rutas, bueno, perdón, aquí los vuelos de Nueva Orleans, ahí me da toda la explicación de cómo iban los vuelos de Nueva Orleans, todo eso que surge a partir de la investigación. O sea, que el sobre te dice una cosa y si asumes que el sobre es todo, puedes malinterpretar y puedes plasmar información equivocada. Después investigas y encuentras esa otra información de apoyo para poder mejorar tu explicación en tu hoja de exposición y así puedes documentar bien la pieza. Así que me pareció muy bonita ese comentario que hiciste de toda la investigación para apoyar el sobre y no simplemente el sobre por sí solo. Así es. De hecho, es algo importantísimo y que no puede faltar en la parte de estudios de historia postal. Las piezas son, tienen la parte visible que no podemos considerar estudio. O sea, si nosotros nos enfocamos a decir, mira, salió de tal lado y llegó a tal lado, estamos haciendo una descripción, no estamos haciendo un estudio. Para muchos, este tipo de comentarios son lacerantes, pero al final de cuentas eso es una realidad. O sea, no por describir una carta te va a poner en una posición de estudio. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, es en la parte de historia postal, que no solamente el área de historia postal, sino tradicional y también la parte de temática tiene, es que no debe de considerarse material repetido o material sin relevancia. Material repetido, estaríamos hablando de que en la página 1 tengo un México Querétaro de 1903 y hago mi descripción. Y luego en la página 5 tengo un México Querétaro, pero de 1908 y con la misma descripción. Si estamos hablando de una pieza que tiene las mismas condiciones porque el periodo de tránsito, de acuerdo a la regulación, es exactamente la misma ruta, la misma tarifa, estamos hablando que sean 2 años diferentes de una pieza repetida. Y el reglamento nos lo pone de esa manera. Ahora también la otra parte es la parte de relevancia. Yo no sé, nací sin filtros, ¿no? A veces digo algunas cosas que a mucha gente no le parece, pero no las estoy diciendo de malintencionadas, las estoy diciendo de una forma objetiva. Y muchas de las veces cuando vemos también en México es muy común ver colecciones que tienen piezas que no tienen relevancia, ¿no? Hice mi colección de
correspondencia de México a Europa y me estás mostrando 20 cartas a Alemania, 30 cartas a Francia, cuando eran los envíos más comunes, donde levantas una piedra y lo primero que te va a salir es una carta de México a Francia, una carta de México a Alemania, carta de México a España, y eso es lo que vemos en la presentación, y luego dicen, oye, pero si mi colección es de un periodo antiguo de México, ¿por qué tiene plata? Dices, ¿por qué no tiene relevancia en cuanto a las rutas que tomó? No me estás poniendo un México Arabia Saudita, no me estás poniendo un México Australia, que son rutas completamente difíciles. Y pasa mucho, por ejemplo, con el periodo de inicios del siglo pasado. La constante es correspondencia en el interior del país. Mucho sale de México y mucho va a todo el país. Eso no es tan difícil. Pero cuando vemos nosotros salidas, por ejemplo, de estados como Yucatán, de ciudades o de oficinas que son raras e incluso algunas difíciles de pronunciar por el mismo mexicano, estamos hablando de otra historia. Estamos hablando de a lo mejor salidas de Michoacán, que también tiene ciudades y pueblitos muy, muy difíciles. O cuando tenemos envíos muy difíciles. Por ejemplo, Mauricio me ayudó a conseguir, les pongo en pantalla esta pieza. Súbelo un poquito ahí. Aquí. Ujú. Un Celaya, Honduras. Okay. La pieza de 2 centavos, con un complemento de 2 centavos para la correspondencia al extranjero, es la combinación más básica que puedes encontrar. Encuentras miles, decenas de miles de piezas como esta, que van enviadas a Estados Unidos, que van enviadas a Europa, pero cuando tú encuentras una pieza que va enviada a Honduras, ya estás hablando de una dificultad o de una relevancia mayor que todo el México-Estados Unidos. Y eso hay que comprenderlo, ¿no? Es más, las cartas de México enviadas a Canadá en ese periodo también son bien raras. Y no estamos hablando de un país que desconozcamos. O sea, y ahí es donde creo que también la parte de historia postal cobra relevancia, ¿no? Y un estudio de principios del siglo pasado puede tener una mejor medalla por la complejidad de las rutas y los envíos que un estudio de un periodo antiguo de 1880 o 1870 y algo, donde van todas de México a Francia. O sea, es un criterio un poquito complicado de entender, es muy peleado en la parte de quienes hacen clásico de México, quienes hacen periodos antiguos, pero si no hay relevancia en lo que se coloca, pues no van a tener nunca en la competencia la mejor puntuación, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta más que exista? Yo creo que pueden buscar algunas piezas tal vez que tengamos dudas, y a lo mejor entre semana en las reuniones que tenemos habituales podemos organizarnos a través del chat y hacer algunas reuniones que sean, no sé, diferentes, en las que podamos analizar y ver si cumplían o no cumplían, o si son aptas para entrar o si no lo son. Hay veces que hemos encontrado nosotros piezas que son muy relevantes por los destinos, pero están en condiciones pésimas, ¿no? Y muchos te podrían decir, no, esto ya no sirve para exponerse, pero tal vez sea la adecuada, la que está en condiciones pésimas, porque a lo mejor va de aquí a una parte que no es tan común. Y también hay tips para cómo darles mantenimiento sin tener que alterar la pieza, ¿no? Cómo hacerla ver presentable. Ok. No miro más manos en alto, así que nuevamente, Mario, felicidades por la charla. Muchas gracias. Okay. Y el día de mañana